dias, Cocal. Buenos dias. How are we this morning? Listen, first, let me just say, where's Santiago? There he is. It's so wonderful to be in your city. Absolutely beautiful city. And where's Maru? You've got a great country in Colombia. It's just wonderful to be here. Colombia has many assets. There you are. Many assets. But I've never seen more beautiful people. So you've got, on top of your many assets, you've got lots of beautiful people. So I am so delighted to be here. I have many things to be thankful for, and one of the things that I have to be thankful for is I have a dear friend in Elizabeth who invited me to be here. And so Elizabeth, thank you so much. And thank you for all you're doing for Cocal. And I also want to extend the same gratitude to Allison, who is just such an amazing leader. And I want to also really congratulate Luis Ricardo on becoming the next president. So congratulations to you. A couple of other things. One of our board of directors, and she's also a dear friend of Cocal, is Ana Maria Vizcasillas. Our dear friend and trustee and a board of director for Cocal is Eduardo Chaillo, is right here. People may not know this, but David Hidalgo is our incoming president of the PCMA Latin American chapter based in Mexico. And if you'd allow me one more introduction, is our managing director in Latin America is Lucio Vaquero. So when Elizabeth asked me to speak here, by the way, I put up a picture of me just in case you didn't see me standing here. I just have another picture so you can see me. When Elizabeth asked me to talk to you about it today, I wanted to talk to you about the importance of business events in Latin America and what business events can do for the entire region of Latin America. So that's what I'm going to talk to you about today. But I'm going to step back a bit to move forward. And I'm going to talk about some of the challenges that we've had in life and why that is shaping the way business events can run and the importance of business events. So I'm going to frame it in different ways. I'll start by telling you just a little bit about PCMA and what PCMA does. PCMA is about driving economic and social transformation through business events. I know we talk a lot about tourism, but business events only use tourism assets. It's not about tourism. It is about driving economic good. It's about driving social good. And I thought it was very fitting that today we're at the university here, and this is a beautiful university campus. And I think it's fitting because we have to engage our younger generation in business events industry. And we, at the university level, still do not understand enough about the impact that business events has on community development, on creating different jobs, and also in building economies in cities like Medellin. So who are we? We drive economic and social transformation. I'm not going to bore you with a lot of things about PCMA, but we do have 17 chapters in North America primarily, but we are located in about 70 countries around the world, and we have about 100,000 customers and members. So our future at PCMA is about being the platform for the business events industry, and that's really what we're focused on. And we really believe that business events, true business events, you could do just about anything. They say when you bring people together, you can achieve anything you need to achieve if you bring them together. And we want to look at how you're purposefully using business events to drive economic growth in your country. So I want to first set the stage for what business events means. So the business events industry in Latin America, but in South America, the gross domestic product of the entire South America is $3.25 trillion.
US dollars. That's the gross domestic product of entire South America, not all of Latin America. In Colombia, the gross domestic product is 271.3 billion US dollars in Colombia, in this country. That's the entire gross domestic product of the country. If I take you to Mexico, the Mexican gross domestic product for the entire country is $1.07 trillion, okay? So fairly large domestic product. The business events industry, and this is something the EIC, the Events Industry Council, does a study on this, and they're doing another study coming up very soon. And by the way, Mariela is here, and I'm sure she's going to be speaking to you later on. But I am the incoming chair of the Events Industry Council next year. But in 2019, the business events industry was worth $1.07 trillion. 1,07 trillones de dólares. Ahora, si pensamos en esto, este es un estudio. Si fuéramos un país, seríamos el país número 15 más grande en cuanto a crecimiento. Entonces, aquí en Latinoamérica, lo que tenemos que decirle a ustedes es, esto es lo que podríamos conseguir nosotros acá, en Latinoamérica, y ustedes van a obtener un porcentaje de esto, quizás aún más después. Y eso significa que tenemos que enfocarnos en cómo utilizamos la industria de eventos para hacer el crecimiento económico de un país. Entonces, los eventos de negocios, se trata de transformación social y económica. Y tomemos a este país y las ciudades de este país. Estamos hablando de Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquillas. Todas estas ciudades, Cali también, tienen una industria única en la cual deberíamos enfocarnos. Y algo que yo debo decirles respecto a estos eventos de negocios. Tenemos que asegurarnos que primero esté nuestro país. Necesitamos hacer negocios para el país y mejorarlo. Entonces, volvamos atrás un poco, porque en la industria de eventos tenemos que entender, todos los días algo nos sucede. Y volvamos atrás un poco, y quiero volver porque quiero asegurarme de que aprendamos lo que hemos pasado durante todos estos tiempos. Y quiero saber si hemos aprendido. Y tenemos que volver atrás a, por ejemplo, al 2019. Yo podría decir que ahora en este momento estoy muy ocupado, pero ¿estamos ocupados haciendo qué? ¿A quién le importa lo que tú haces? ¿Estás haciendo algo importante que hace que tu ciudad, tus personas, tu economía crezca? Volvamos atrás entonces 20 años más o menos. Hace 20 años, esto sucedió en los Estados Unidos, el 9/11. ¿Y qué sucedió dentro de estos 20 años? En 6 meses, después del 9/11, de lo que estábamos hablando, hablábamos de los problemas que podríamos tener en los aeropuertos. Nos tomaba mucho tiempo conversando al respecto de lo que pasó, y dentro de 1 o 2 años después de esto, creamos un programa en donde los aeropuertos se convirtieron en una meca de la industria de los negocios, incluso con algunos negocios excelentes, con buenos restaurantes. Los aeropuertos aprovecharon la oportunidad para poder mejorar y no hacer que esto sea un desperdicio. Entonces, no teníamos que quedarnos pegados en el horror, teníamos que hacer algo al respecto. En nuestra industria nosotros tenemos que reaccionar de la misma manera, y con las circunstancias actuales que tenemos, lo que yo llamo, una pandemia constante. En el 2003 tuvimos el SARS, lo que es más o menos el COVID similar, muy parecido. No muchas personas murieron de esta pandemia. Estamos hablando solamente de algunos miles, pero hoy estamos hablando de millones de personas muertas. En el 2005 tuvimos el evento de Katrina, el huracán, que destruyó gran parte de algunas ciudades de Estados Unidos.
En el 2008 tuvimos la crisis financiera mundial. De un día para otro, los mercados se cayeron. ¿Recuerdan esto? En Europa, en donde tuvimos la nube de cenizas, en donde prácticamente se detuvo todo el transporte. Tuvimos que quedarnos en casa durante más de 2 semanas. No podíamos volar. ¿Recuerdan esto? ¿Recuerdan el Zika? Todo esto ha causado impacto en nuestra industria. Y luego tuvimos el COVID-19 de los últimos años. Hemos aprendido mucho durante este tiempo. Hemos aprendido que los eventos de negocios son muy importantes. Y hemos aprendido también que queremos reunirnos, que necesitamos estar juntos más que nunca. También hemos aprendido que cuando no nos encontramos, suceden muchas cosas en la sociedad que no son buenas. Pero tal parece que nosotros queremos creer que estamos saliendo de la pandemia. Yo llamo todos estos eventos que son pandemia, porque no es solamente el COVID, o es una evolución del COVID, en donde ahora tenemos a la guerra que amenaza no solamente a Europa, sino que a nuestra forma de vida. Y debería ser importante para todos nosotros, porque afecta a nuestra industria, porque las reglas del negocio pueden cambiar. Luego tenemos algo más importante que también corresponde al cambio climático y luego una crisis del clima. Algunas personas dicen que esto no existe, pero la realidad no importa, sino es cómo eso nos impacta en los negocios y que tiene el potencial de cambiar la industria de eventos si es que nosotros no hacemos algo al respecto. Por lo tanto, tenemos que hacer algo. Y también, si pensamos en la crisis climática y dejamos de pensar en esto y en pensar en empresas como Tesla, ¿ustedes creen que Tesla creó estos automóviles para el beneficio de ellos? Ellos sabían que este negocio necesitaba autos más eficientes con energía verde para poder crear nuevas industrias, nuevos trabajos. Yo creo que esto es como no necesariamente un capitalismo consciente, sino que capitalismo crea nuevas industrias. Entonces tenemos que enfocarnos no solamente en el cambio climático, sino que en aquella industria que vamos a tener en el futuro para crear nuevos trabajos y al mismo tiempo salvar al planeta. Y vamos a evitar tener esta discusión. Esa es la crisis a la que debemos enfrentar. Pero también ha ocurrido otras cosas en el mundo. ¿Sabían ustedes que quizás algunos no son tan viejos como nosotros? Cuando empezó el iPad, estamos hablando del 2001, con el iPod. En ese tiempo, la semana pasada, fue el aniversario número 15 del iPhone. ¿Pueden creerlo? Y hoy, yo digo que el iPhone es prácticamente un control remoto de nuestras propias vidas. Cuando yo salgo de la casa, cierro la casa con mi iPhone, manejo, hablo con las personas, me comunico con Elizabeth con mi iPhone. Prácticamente hacemos todo. Podemos ordenar comida con un Samsung, con un iPhone, etcétera. Pero esta realidad es más que solamente un teléfono, es nuestra forma de vida. Y si pensamos en los eventos de negocios de esta misma manera, tenemos que no tener miedo a la tecnología, porque esto tenemos que integrarla para que nos ayude para poder comprometer a la audiencia que tenemos frente hoy. Entonces, otra cosa que también sucedió durante la pandemia, y esto se trata de nosotros mismos. Yo nunca había visto ni oído, especialmente las generaciones más jóvenes,
tantas personas con tantos problemas mentales. Nosotros no necesitamos, tenemos que comunicarnos. Somos parte de esta sociedad. Tenemos muchos problemas, es así. Veo muchas madres con sus niños que sufren, que tienen problemas mentales. ¿Es una realidad? Perdón, cometí un error. Estabas hablando de la comunicación y es importante que las personas entiendan. Todo lo que tú estás diciendo les indiqué que descarguen la aplicación, pero lo que tienen que hacer es leer este código QR. Entonces voy a ah, Sumamente importante. Lean este código QR. No hay que bajar una aplicación. Vamos a hacer mover este mueble. Me disculpan la interrupción, pero creo que es muy importante lo que él está diciendo y es relevante que lo escuchen. Entonces lo vamos a mover. Thank you so much. Okay, no Really worries. sorry. It's very important. Yeah. Thank you. Good. Yeah, it is. We're living the event lab. Bueno, este es un evento vivo, entonces, bueno, son cosas que pasan. Lo otro que sucede también es que esta injusticia social que estamos viviendo en el mundo, que ocurre en los Estados Unidos, en el mundo, son distintos tipos de injusticias. ¿Qué suceden ahora? En los Estados Unidos estamos hablando del problema racial, de la equidad, de las personas afroamericanas. Es decir, que a veces nosotros nos quedamos callados y somos cómplices de todo esto. Los problemas de las comunidades LGBTQ, por ejemplo, y muchos otros problemas que tenemos, que hablamos de la equidad, de esta sociedad injusta. Y todo esto ocurrió no solamente debido a la pandemia, son otros problemas más grandes. Y lo último, pero no menos importante, al menos quiero mencionarlo también, es lo que corresponde a las regulaciones. Cada vez vemos más regulaciones, legislación. Quizás que ustedes sepan que en los Estados Unidos ahora cambió la legislación con respecto al aborto. Ustedes pueden estar de acuerdo o no, ese no es mi punto, sino que esto impacta a los eventos, a las personas y la legislación en todo el mundo, ya sea con respecto a la área social, ambiental, causa impactos también a las personas. Y tenemos que decirlo, que esta disrupción no es una excepción, es parte de nuestra vida. Y esto no debería utilizarse como una excusa de por qué nosotros no podríamos tener estos eventos como este, que sean exitosos. Y también déjenme decirle que la sustentabilidad, que la equidad no son una ventaja competitiva. Eso es algo que tenemos que esperar, que no trae valor a nuestros clientes, pero sino que es algo que los clientes esperan de nosotros. Y yo sé que vamos a hablar de sustentabilidad más adelante. Eso es lo que esperan nuestros clientes de nosotros. Nuestros clientes esperan que seamos inclusivos. Por lo tanto, empecemos a hablar de esto. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos crear valor? Y, en este sentido, déjenme decirles que hoy aún creemos falsamente que estamos saliendo de la pandemia. Y lo que yo quiero decirles es que cada 2 años vamos a tener un episodio pandémico. Va a ser algo distinto. Puede ser una crisis financiera, puede ser un ataque terrorista. Y cada 2 años vamos a tener un problema como el Zika, por ejemplo. Es decir, todo esto tiene que ver cómo nosotros vemos estos problemas como oportunidades. Por lo tanto, construyendo organizaciones locales, ese es un trabajo y eso es una respuesta. Lo que hacemos nosotros todos los días, lo que hacemos hoy, hace que suceda algo. Y es por eso, tal cual como lo dije anteriormente, tenemos que ocuparnos, tenemos que empezar a trabajar, mejorar lo que tenemos, sin olvidarnos lo que ha sucedido, que sea algo doloroso, no importa. Entonces, lo que tenemos que hacer, la próxima vez que suceda algo, tenemos que reaccionar.
como si nada hubiera ocurrido antes. Lo que sucedió en el 2003, deberíamos haber estado más preparados ahora, en el 2020. Por lo tanto, esto no es todo en nuestra industria y en todas las otras industrias, pero aquí específicamente yo creo que esto es importante porque nos causa un impacto directamente, como por ejemplo lo que sucedió con el COVID-19. Pensemos en esto. Ustedes son líderes, son jóvenes, son adultos jóvenes. No hay una organización como tal. Nosotros la creamos. Pero eso no es todo. Las personas hacen las organizaciones. Las organizaciones no pueden cambiar, pero sí los líderes pueden cambiar la sociedad. Y yo que cambien su forma de pensar para que sean exitosos. La forma como ustedes piensan cambia todo. La organización no va a cambiarlos a ustedes. La Cocal no va a cambiar, Elizabeth no los va a cambiar. O Luis, eso no va a suceder. Entonces, lo que yo quiero cuando salgan de Cocal hoy, digan, comencemos nuevamente hoy. Latinoamérica necesita, especialmente en todas estas regiones, los millones de personas que participan acá, tenemos que liderar la industria de eventos, pero tenemos que empezar ahora. Tenemos que entender al cliente, tenemos que asegurarnos de que no solo pensamos en nosotros, en nuestro beneficio, en los eventos y especialmente con los jóvenes. Ellos desean involucrarse en lo que ellos consideran un propósito para su vida. Quieren ir a un evento no solamente porque CAL es un evento importante o porque PCMA es importante. No, no es eso. Ese no tiene un propósito. ¿Cuál es el objetivo entonces? Tenemos que relacionarnos con este propósito. Entonces, yo creo que lo que necesitamos hacer hoy en día es enfocarnos en el cliente. Pero ustedes saben realmente quiénes son sus clientes. Muchos de nosotros nos enfocamos en la organización del evento, porque es lógico, necesitamos enfocarnos en esto. Pero para que tengamos éxito en estos eventos, tenemos que aprovechar las personas. Tenemos que saber cuáles son los intereses de los clientes y para tener un evento exitoso, nosotros tenemos que deleitar a nuestros clientes. Ellos tienen que sentirse impactados, por lo tanto tenemos que impactarnos y tenemos que impactar a los clientes. Y déjenme decirle que hay muchas formas, y por supuesto hoy, y cuando yo venía para acá, tuve una conversación y tenemos que hablar sobre los datos, sobre la tecnología, pero quiero hacerles una pregunta. Cuando Steve Jobs tuvo esa visión hace 22 años del iPod, ¿tenía toda la información a la mano? No. Entonces, yo les digo esto a ustedes. Esto es una mitad de ciencia y una mitad de intuición. Necesitamos saber, necesitamos conocer a nuestros clientes de forma personal y todos los clientes nos mienten, no nos van a decir la verdad plenamente, porque quizás ellos no quieren ofendernos, no quieren decirnos la verdad. Por lo tanto, tenemos que entender exactamente a nuestros clientes qué es lo que quieren, entender su comportamiento y a través de esto, quizás los comportamientos de cada uno de los clientes va a ser distinto. Por lo tanto, cuando diseñemos un evento como este, ¿qué tipo de contenido vamos a hacer para comprometer al cliente? ¿Cómo vamos a diseñar ese contenido para estimular a las personas, para comprometerlos con lo que estamos haciendo? Las personas no quieren escuchar a personas como yo diciéndoles que se comprometan. Las personas de esta audiencia son más inteligentes que yo. Por lo tanto, de forma colectiva, piensan en el comercio, por ejemplo, lo que tenemos que hacer de negocios. ¿Cómo hacemos que esta experiencia que estamos viviendo sea una experiencia de compromiso? Que no sea una transacción, porque esta no es la idea. Lo que tenemos que pensar es a través del comercio. No hay nada más importante que crear una comunidad
Pensemos en esto. Si todos me conocen, Eduardo, por ejemplo, yo sé que a él le gusta la tequila, pero él no sabe que a mí me gusta el vino tinto. Por lo tanto, en todas partes donde nosotros vamos, si vemos a alguien que está bebiendo vino tinto, yo me siento fascinado porque a esa persona también le gusta lo que a mí me gusta. Por lo tanto, esa comunidad es importante. No estoy hablando del alcohol, sino que crear una comunidad a través de la ciencia, a través de la biología, a través del conocer a otras personas, a través de los datos. Y esta es la forma como podemos crear una comunidad. Hay tres cosas más importantes que considerar. La experiencia. Cuando unimos cosas, la experiencia importa mucho. Y yo comparo esto con algo muy sencillo. No quiero hablar de la experiencia, sino que la experiencia no significa que empieza cuando llegamos a Medellín, sino es cómo invitamos a las personas, cómo nos registramos en el Congreso, cómo recibimos esta experiencia y cuando nos vamos también. Esa experiencia total es importante. Es una experiencia de todo, del todo. Y cuando vamos a una conferencia, no dejamos de vivir, ¿cierto? Aún queremos hablar con nuestras familias, queremos ir al gimnasio, queremos seguir trabajando y queremos ir a la conferencia también. Entonces participamos en estas conferencias que incluye todos esos elementos que son nuestra vida. Ahora, siempre pensamos en las conferencias como que significa sentarnos aquí, estar cara a cara, pero una conferencia en sí es muchas otras cosas más. Y tiene que ser más que solamente esta habitación. Pensemos en un equipo de fútbol, por ejemplo. Y un equipo que a mí me gusta, por ejemplo, es Barcelona. Y ahí cuando me encuentre en el estadio vamos a estar con 120.000 personas. Imagínense un evento como el de Barcelona, en donde tengamos a estas 120.000 personas todas juntas y lo describamos como un negocio. Pensemos de esta manera nuestros eventos. Si pensamos en él, entre paréntesis, estamos hablando de que Barcelona tiene 6 millones de fans. Tenemos de distintos países, venden todo, el merchandising es muy grande para poder promover el negocio de Barcelona. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Es construir aquí, con estas miles de personas que tenemos, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? Tomar este evento, sacarlo de tal manera que podamos comprometer a otras personas y enviar Cocal a todo el mundo. Es por eso que esta experiencia de eventos es importante. Ahora, veamos qué es lo que es el éxito para las distintas organizaciones. Y, por ejemplo, estuve en Melbourne, en Australia. Lo que ellos veían, estaba viendo la conferencia, ellos ven el impacto económico que se les produce en la ciudad. Es un impacto político y ese impacto político era cambiar las leyes de la ciudad, porque había muchos problemas con respecto a algunas leyes de inmigración. Por lo tanto, hubo una comunidad que colaboraron con el gobierno, con el sector privado, con la industria de los hospitales y con las universidades, y crearon nuevos startups para innovación en el área. Y eso es lo que yo defino éxito. Hablaron de eliminar las infecciones, el VIH, para el 2030. Pero lo que es interesante de todo esto es que esperaban que hubiera un tratamiento para el 2030 para el VIH. ¿Saben ustedes que hoy en día el VIH es una enfermedad crónica que no nos vamos a morir de ella? Eso es progreso. Y eso es lo que hizo la conferencia. Esta es una conferencia o otra conferencia en Singapur que quiero compartir con ustedes. Era la conferencia FinTech. Y las prioridades que ellos tenían eran el área económica, las expectativas de los clientes, la experiencia del evento y el cambio del ambiente. Esos eran los objetivos de impacto social de este evento.
No voy a hablar de todas, pero lo que quiero hablarles a ustedes es cómo nosotros mejoramos lo que sucedió, por ejemplo, en Singapur como destino turístico. Hoy esta conferencia en FinTech es la conferencia número 1 en todo el mundo. Dura una semana. Y esta es la conferencia que sucedió la número 28. Todos los ministros de ciencias y de finanzas estuvieron en Singapur, que es la capital de la tecnología financiera. Y eso es debido a este evento específico. Ese es el poder que Latinoamérica tiene si quieren utilizar esta industria de eventos de forma correcta. Entonces, esto es lo que quiero pedirles. ¿Están enfocándose en su cliente final? ¿Están reinventando la industria o ustedes mismos? De tal forma que el cliente que ustedes tengan sea exitoso y nosotros seamos exitosos. Nosotros queremos reunirnos, pero la promesa en sí es más grande que esto. Es respecto a las generaciones futuras, de poder crear los trabajos correctos, crear nuevas industrias para generar empleo a más personas en el mundo. Y nosotros tenemos que tomarnos esto seriamente. Gracias por darme la oportunidad de hablar con ustedes hoy. Y debo decirles también que cada vez que vengo a Latinoamérica, es un placer estar con ustedes aquí. Y este año para mí Cocal ha sido especial, porque es la primera después de la pandemia. Yo participé en Panamá en el 2019 cuando estuvimos con Luis y con Allison también. Pero es interesante estar con ustedes con el compromiso que yo siento, con lo que ustedes me muestran, que ustedes quieren hacer que esta industria crezca. Y el hecho de que ustedes estén aquí en la universidad también, estamos participando con la academia. Muchas gracias. Quiero después responder todas las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias.